Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Loren Salé, con María Gabriela, que es su pareja, y con el hijo de ambos, que apenas tiene una semana, Loren Gabriel. Loren es venezolano, ellos son venezolanos los dos, o los tres, podríamos decir, aunque él ha nacido en Madrid. Y la historia de Loren, a pesar de su juventud, pues nos interesa. Es muy dura, muy comprometida. Algo nos va a contar él ahora en esta breve entrevista que le vamos a hacer. Y vamos a comenzar. Loren, ¿cuál es la situación que se vive en estos momentos en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria. Una crisis humanitaria, pero también una crisis espiritual. Y nos duele mucho ver cómo un país tan bonito, que llegó a ser cuna de la democracia en algún momento en América Latina, hoy se ha convertido en una terrible dictadura donde se está sometiendo a la población civil, porque los que más sufren son los niños y los abuelitos. Es triste cómo un país puede llegar a esa situación. ¿Y cómo crees que va a terminar? ¿Cómo crees que se puede salir de esta situación? Es indispensable el apoyo de la comunidad internacional y principalmente de los organismos internacionales que deben velar por la defensa y protección de los derechos humanos. La vida, para ello debe haber una unidad de la sociedad. Debemos lograr que la sociedad venezolana vuelva a estar unida, porque no podemos salir solo de esto. El país está secuestrado por bandas criminales y es indispensable que la Corte Penal Internacional realmente investigue lo que está pasando en Venezuela y que los presidentes demócratas del mundo le hagan saber al dictador en Venezuela que ya debe abandonar el poder. Los ánimos de la gente, ¿cómo están viviendo este proceso de transición que no termina de dar sus frutos? ¿Cómo está ese ánimo en la población? Es difícil porque es una sociedad como que está expuesta continuamente a un estado de terror, de pánico, de zozobra, de incertidumbre, y la gente se deprime. Cada vez que nos comunicamos con nuestros amigos en Venezuela y con la congregación, podemos ponernos al día de cómo está sufriendo la gente en las comunidades populares de Venezuela. La gente huye, de cualquier forma está huyendo del país para tener comida. Lo que más me preocupa de esto es la presencia de dos cosas que son terribles. Es el rencor, y quizás eso es lo principal que debemos combatir, el resentimiento de los corazones de los venezolanos. Loren, tú estuviste 4 años detenido, en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué fue aquello? Cuando uno decide defender los derechos humanos y la libertad de conciencia bajo dictadura, es muy posible que termines en prisión. Defender los derechos humanos es incomodar el poder, incomodar a los tiranos, y en mi caso molesté a quienes tienen secuestrado nuestro país, y luego de distintas denuncias durante años de crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, en Colombia y en varios países, fui secuestrado en la ciudad de Bogotá y luego encerrado 2 años y medio en un laboratorio de tortura en un sótano en Caracas, y luego 2 años más en la cárcel política de Lericoria. Y en ese tiempo, ¿cómo pudiste soportar las torturas, la privación de libertad? ¿Cómo hacías para salir adelante, para echarle ánimo a aquello? Fue bastante duro, pero me aferré a 2 cosas. 1, a Dios. Traté de poner todo en manos de Dios y confiar en su voluntad. Y 2, en mi familia. Pensar en mi mamá, en Gabriela y en todos aquellos que estaban ahí afuera esperándome, y sin duda Dios fue mi fortaleza.
¿Qué papel jugó nuestra congregación, los deonianos, durante el tiempo que estuviste en prisión? El padre Carlos Luis se convirtió en mi guía espiritual. En el momento más difícil es cuando fui tentado por el cansancio y la desesperanza, recibí la palabra y el aliento de parte del padre Carlos Luis, y fue de verdad energía para poder soportar en eso. El trabajo que ha hecho no solo el padre Carlos Luis, sino el padre Wilfredo, Alejandro y toda la congregación deoniana en Venezuela. Mira, Loren, ¿qué contacto, qué relación tienes aquí con nuestra congregación, con los deonianos en España? Bueno, justamente han sido los padres deonianos de España quienes me recibieron, quienes me hicieron sentir en casa, quienes me abrigaron y me apoyaron en un momento tan duro y tan brusco como fue mi destierro de Venezuela, y estaré profundamente agradecido por ese abrazo amigo de nuestros padres deonianos en España. ¿Te gustaría volver a Venezuela? Claro que sí, quisiera regresar a mi hogar. Nadie huye de un país por lujo, por placer. Llevo a Venezuela en mi corazón y deseo profundamente regresar a mi país y a mi tierra. ¿Cómo crees que podemos ayudar desde aquí para que las cosas cambien o para que el sufrimiento sea menor en Venezuela? Bueno, primero que nada, elevar las plegarias y oraciones a Dios por Venezuela, vincularse a la congregación, al trabajo que hace la congregación deoniana en Venezuela. Desde aquí a España pueden fácilmente obtener información de las gestiones que se están haciendo tanto en el trabajo humanitario como en el trabajo espiritual que se hace en Venezuela. Ya está haciendo mucho, pero siempre es bienvenida a todas aquellas personas de buena voluntad para ayudar y cuidar a aquellos que están necesitados. Muchas gracias, Loren. Mi enhorabuena por tu recién paternidad, y que ojalá Venezuela consiga esa libertad por la que tú has luchado, por la que sigues luchando desde aquí, y que nosotros apoyamos, y nosotros queremos vincularnos a través de nuestras tareas y de nuestro envío de medicinas y todo aquello que nuestros religiosos también en Venezuela desarrollan. Muchas gracias. Gracias.